¿Listo? Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos. En esta ocasión me encuentro con mi amado pastor Ismael Peralta. Sea bienvenido a este tiempo, Dios me lo bendiga, hijo. donde vamos a tener un pequeño tiempo donde queremos saber su experiencia, su caminar en este trayecto como ministerio, como pastor, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que quisiera elaborarle en este caso es de que, ¿qué lo inspiró a convertirse a usted como pastor, como ministro del Señor? Bueno, considero que ningún ser humano que es llamado por el Señor se puede inspirar por sí solo para ser pastor. Las Escrituras revelan que Dios es el que llama al hombre y Dios es el que da dones a los hombres y dentro de los dones Él también es el que llama al ministerio. Entonces, creo que nadie se puede inspirar para ser pastor. El Señor es el que nos convierte. Por ejemplo, yo personalmente, eh, desde que el Señor me encontró, jamás quise ser pastor. Yo no quería ser pastor porque, bueno, la experiencia vivida con lo que uno ve con los pastores, ¿no? Pero sí tenía el anhelo siempre de servir, de servir y de servir. Pero bueno, Dios ya tenía destinado un tiempo cuando ya a través del servicio, poco a poco fue él dando testimonio de un llamado. Y aún Amén. cuando ya me llamó el Señor para poder levantar lo que ahora, en lo cual servimos, ¿verdad? La iglesia con mi esposa, pues yo no acepté el llamado de pastor porque yo le dije al Señor, Señor, si tú me llamas para ser pastor, tú tienes que dar testimonio de que tú estás conmigo y que me has llamado. Y Amén. demoramos alrededor de 7 años, pues. 7 años, después de 7 años ya no tuve ninguna otra opción de decirle, está bien, señor, acepto. Heme Ha aquí. dado testimonio, ahí se comenzó a levantar la obra y lo Amén. demás. Se proyectó muchas cosas. Claro. En este caso, pastor, ¿cómo describiría su llamado ministerial? Describirlo. Bueno, sería pues el testimonio de un llamado ministerial. No hay maneras de describirlo, porque cuando yo creo que uno le sirve a Dios, el anhelo de servirle y siempre es latente agradarle a Dios en todo, de repente pues el Señor, cuando el Señor te llama, como te comenté anteriormente, Amén. uno le sirve, pero ya cuando se da cuenta de que todo el mundo viene ya, eh, uno da los frutos y le dicen ya pastor, no, no me llame pastor, llame hermano nomás. Y por último ya vemos que uno orando al Señor, pidiéndole dirección, diciendo, Señor, ¿en verdad me has llamado para ser pastor? Bueno, Señor, como dijo Gedeón, si tú estás conmigo, Señor, no te molestes, pero haga que llueva sobre el vellón y que el resto quede seco. Y después, cuando llovió sobre el vellón, nuevamente viene y dice, Señor, no se moleste si ahora que llueva en toda la tierra, pero que no llueva en el vellón. Y Dios le dio testimonio. Entonces, Confirmando su llamado. así es. O sea, todo ministerio, todo llamado ministerial, tiene que confirmarlo Dios. Amén. Dios lo confirma, no el hombre. Y dentro de este trayecto, en su llamado, ¿cuáles han sido sus mayores desafíos que ha enfrentado en el ministerio? No, los desafíos en la vida cristiana vienen mucho. Ahora, en el ministerio también hay desafíos muchos, porque por ejemplo, cuando ya uno es llamado y está seguro del llamado, bueno, uno comienza primero por preocuparse por edificar la vida de las personas a quienes Dios trae a uno para edificar. Y Amén. eso es un desafío, enseñarles a amar a Dios, es el mayor desafío y eso es continuo, que nunca termina para un pastor, porque uno tiene que mostrar primero el amor a Dios por sobre todo Amén. y enseñarles a amar a Dios. Eso es un desafío porque la gente no entiende lo que es amar a Dios. Y dentro de ese propósito, no solamente hay desafíos en cuanto a enseñar y edificar la vida de las personas, sino también hay desafíos en cuanto a qué pasa, cómo construye el templo, las necesidades para la casa de Dios, cómo se Amén. sustentan, y además de ello, pues uno tiene que irse proyectando y dependiendo de Dios. Entonces, todo eso involucra el llamado y el testimonio de que Dios está con uno y Dios le va dando sabiduría, lo va guiando, a tal punto pues que hay que proyectarse. Han salido siervos de aquí, pastores que se han edificado, que están Amén. pastoreando las otras obras.
entonces ya es un testimonio Claro. de que la presencia de Dios ha estado siempre. Amén. Y en este caso, en lo que usted ha estado sirviéndole al Señor, ¿usted cómo difería cómo ha sido su equilibrio tanto en su vida personal, con su familia y con el ministerio? Bueno, también te decía que había muchos desafíos en un llamado, ¿no? Y un desafío también es el equilibrio en cuanto a lo que tengo que hacer con el ministerio y lo que tengo que hacer con mi familia. Amén. Dios dice en su palabra que el que no sabe administrar su casa tampoco puede administrar la casa La del casa del Señor. Señor, amén. Entonces uno tiene que buscar un equilibrio, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, pero eso se lo va aprendiendo con el transcurrir del servicio, poco a poco se lo va aprendiendo y de pronto hasta se pueden cometer errores en ese equilibrio, pero después uno en el caminar en medio de los errores va tomando decisiones correctas y también tiene que ver por sus hijos, bueno, y el fruto pues están ahí, pues ver una familia edificada, sirviendo a Dios, hijos grandes ya y todo lo demás, pues no, Amén. y están firmes en el Señor. Amén. Y es bueno, eso Dios nos da la sabiduría para eso. Claro, amén. Lo entiendo, Señor. En la actualidad, querido pastor, ¿qué mensaje usted considera esencial para la iglesia hoy en día? Bueno, y yo creo que la iglesia está fundada, como dijo Jesucristo, sobre una sola declaración, Amén. ¿verdad? La declaración que no se lo reveló ni carne ni sangre a Pedro, sino el Señor. Le dijo claramente, tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el ungido, el Salvador. O sea, siempre tiene que la iglesia no perder esa visión, porque la iglesia está fundada sobre un fundamento, el fundamento de la roca es la palabra. Amén. Entonces siempre hay que edificar en la palabra. Las circunstancias de la vida del hombre van cambiando, la tecnología ha cambiado, todo ha cambiado, a veces hasta las iglesias también, no está malo el cambio, ¿me está entendiendo? Amén. Pero cambiar el fundamento, que es el mensaje, que es Como pararse tal. en la roca, la palabra, cambiarlo por sacar provecho de otras cosas y permitir que otras cosas deterioren el fundamento de la palabra, pues entonces ahí entra la apostasía. Y una de las señales postreras es que la apostasía estará en la iglesia. Entonces, el mensaje directo para la iglesia de hoy es que se afirmen en la verdad, que es la palabra escrita. Amén. Y en este caso usted mencionaba acerca de que la iglesia como que ha ido cambiando, evolucionando. En Ujú. este caso, ¿usted cómo ha visto que cómo ha visto la evolución de la iglesia hasta hasta los días de hoy? Claro. O sea, podemos notar que ahora hay un poco más de aceptabilidad al evangelio, Amén. pero también hemos notado que así como hay aceptabilidad en el evangelio, el mensaje del evangelio generalmente ha cambiado, como que el evangelio se lo están adaptando a las personas y a las circunstancias de la vida de las personas, al Tiempo. modernismo, ¿verdad? En vez de las personas que están viviendo en un sistema moderno, adaptarse al mensaje de la palabra. Y Está ahí está, cambiando. es un error grande, porque, o sea, podemos ver multitudes, pero la pregunta es de qué sirven las multitudes si verdaderamente de pronto se apela a una emoción y no a un conocimiento de la verdad. Y la vida eterna está en lo que dijo Jesucristo en Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, a quien enviaste, y a mí. Amén. La vida eterna está en el conocimiento de Dios. Amén. Y lógicamente, pues pueden haber la multitud, pero se pueden perder multitudes. Amén. En el tiempo de Cristo, multitudes oían la palabra. No se convertían. Y cuántos son los que estaban en el aposento alto? Solamente alrededor de 120 personas. ¿Dónde están las multitudes? Entonces la emoción, la necesidad, multitudes pueden venir, el marketing que también ha entrado, todas las cosas pueden venir, ¿verdad? Y no son herramientas malas. El asunto está qué hago con las personas que vienen. ¿Los mantengo en una emoción o los edifico en la verdad? Amén. Para que se puedan permanecer Pues por más lógico, tiempo. la palabra permanece. Amén. Eh, para usted, siervo, ¿qué papel juega la oración en su vida diaria? Bueno. La oración y la palabra es como la gasolina y el aceite en un vehículo. Amén. ¿Sí? Muy necesaria. Es que es necesaria. Esa es tanto la oración y la palabra es la manera como todo cristiano, no hablo de un ministro,
Amén. De todo cristiano debe de mantenerse firme continuamente todos los días, especialmente uno que ha llamado a edificar la vida de las personas. Mira que cuando vino el crecimiento de la iglesia en los tiempos primeros de la iglesia, en los tiempos primitivos, dice que comenzó a crecer a tal punto, ¿verdad? De que hubo un problema allí de que las viudas eran desatendidas, la viuda de los griegos era desatendida y comenzaron a haber murmuraciones y tantas cosas. Pero ¿qué sucedió? Entonces Pedro dijo, bueno hermanos, llamen personas llenas del Espíritu Santo, del conocimiento de Dios, y escogió a personas, lo que escogieron los diáconos. Amén. Pero ahí dijo algo importante Pedro, dijo, porque nosotros no podemos estar atendiendo la mesa de las viudas, no la podemos estar atendiendo. Dice, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la palabra. De Dios. O sea, ¿cómo vamos a traer un mensaje, edificar vidas bajo la dirección de Dios si no estamos en la comunión con Dios? Y la comunión es con la oración y la palabra. Es importante. Amén. En este caso, usted como ministro del Señor, ¿cómo se prepara para cada semana a predicar cada sermón que nos Claro. trae, que nos comparte? Bueno, la comunión de la oración y la palabra, la pregunta anterior que hiciste, Amén. es importante. Si tú la mantienes continuamente, siempre vas a tener una palabra de Dios fresca en tu vida. Siempre Dios te está fortaleciendo, pero eso no quiere decir que lo que Dios te esté edificando, fortaleciendo y dando conocimiento a ti es lo que verdaderamente Dios quiere que comparta con la obra del Señor, con la iglesia. Entonces, para preparar un mensaje dentro de ese ámbito, uno tiene que buscar la dirección de Dios, la oración y aprender a escuchar la voz de Dios para ver qué es lo que comparto con la iglesia. Y lógicamente un mensaje no es calentado como el arroz y menetra el otro día en la mañana, No, ¿verdad? Es necesita que su proceso. necesita tiempo, se pasa tiempo meditando. A veces sucede que cuando ya tiene la palabra, tiene todo, tiene mensaje, de pronto no te sientes en el espíritu como que eso es, y a veces Dios te lo cambia y uno de nuevo, y por último a veces uno termina cogiendo 2 sermones preparando para un domingo y confirma a Dios en uno, pero ya te queda el otro, o sea, siempre uno está preparado. Siempre está preparándose Ujú. constantemente. Bueno, siervo, ya estamos casi terminando la entrevista y algo que siempre nosotros nos hacemos la pregunta es cuál es en este caso su versículo favorito y por qué. Bueno, para mí toda la Biblia es favorita. Amén. Toda la palabra del Señor es favorita. Hay muchos versículos, ¿verdad? Tal vez Pero uno que le impacta, uno que no. dice, O sea, me uno que llena. siempre, desde mi comienzo cristiano, siempre me llamó la atención por 2 razones. Una, primero porque a través de esa palabra me da aliento para poderme sostener en los momentos difíciles, porque el Señor dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. Amén. Ya, uno. Y dos, para recordar que no es con mi fuerza en momentos difíciles cómo salimos adelante, ni por mi capacidad, ni las experiencias que uno tenga o los recursos que uno tenga, sino es por el poder de Dios. Entonces, para mí, personalmente, digo, un versículo que siempre me alentó Que y lo todavía sostiene, me y hasta imagino. lo canto siempre en mi vida personal es Filipenses 4:13, o sea, Todo todo lo podemos lo en puede en Cristo Cristo que me que nos fortalece. fortalece. Y eso es lo que Amén, siervo. necesitamos día a día, fortaleza, pero la Fortalecernos fortaleza de dónde viene. de Cristo. Ah, El Señor. y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Amén, siervo. Bueno, y ya para terminar esta entrevista, amado siervo del Señor, ¿qué consejo en este caso le daría a los jóvenes que sienten un llamado al ministerio? Bueno, el asunto de que los jóvenes sienten muchas cosas. Amén. A veces llegan a la iglesia, siento que me gusta esos chicos. Sienten muchas cosas los jóvenes. Y así también a veces sienten que quieren ser mejor que otros. Y sienten que tienen un llamado. O sea, el joven siente todo. Es emocionalista y a la vez no solo emocionalista. La falta de madurez hace que más bien se maneje en un ámbito donde no tiene claridad de los propósitos en su vida. Por eso tiene que madurar emocionalmente, espiritualmente y en el conocimiento de Dios. Entonces, para tener seguridad de un llamado, yo sugiero, bueno, sirva a Dios, sea siervo, sirva. Y sírvalo con amor, con voluntad, con diligencia, sirva y dé buen testimonio. Amén. Porque si sirve con malos testimonios, mejor no sirva. Entonces, Haciendo la obra indolentemente. sirviendo con buen testimonio. Si, Amén.
¿sí? Y cuando Dios lo vaya usando, porque Dios es el que te va usando, te va diciendo las cosas poco a poco, te las va revelando. Cuando lo llamó a Moisés, primero lo llevó al desierto, En el desde Egipto desierto al lo llama. desierto, 40 años lo llamó, 40 años en el desierto, y a los 80 años lo llama en una zarza. ¿Y lo llama para qué? Para que vuelva al Egipto donde lo sacó. ¿Con qué? Con un mensaje para libertar al pueblo. Pero nunca le dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer que se levanten contra ti, te voy a meter 40 años en el desierto. O sea, la vida ministerial es una vida de revelaciones. Entonces, por eso, si uno anhela obispado, está bien, dice la palabra de Dios, anhela el obispado, Buena ¿sí? cosa dice. Anhela cosa buena, ¿verdad? Pero no se sienta ya un obispo o pastor o por el hecho que dice, ya está bien, tú vas a pastorear, tú eres pastor, y ya porque piensa que con el título de pastor lo sabe todo y ahora sí que no. Nunca olvidemos que somos siervos. Y un pastor, aunque sea llamado, sigue siendo siervo. Amén. Entonces, sirva, y el día en que Dios lo llame, dé testimonio de Dios mismo, lo pone, aún no se alegre ni se emocione. ¿Sí? Espere que Dios le dé testimonio y si ya confirma que así es, entonces siga siendo siervo. Amén. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y mucho más a mi siervo amado, Amén. mi Que pastor el Señor Ismael me lo guarde, que Peralta. el Señor me lo bendiga. Amén, siervo. Bendiciones grandes. Amén.